Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y llevo 6 años compartiendo mis opiniones aquí en el mundo del podcasting. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo el diseño del logo del Cuadrante Alfa. Un saludo también especial a todas las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter y también a quienes están con nosotros en el grupo en Telegram. El Cuadrante Alfa se emite los lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Deezer, iVoox, muchas plataformas más. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir. Por favor, ayúdenos a crecer, ayúdenos a poderle llegar a muchas más personas, y que quien quiera compartir su opinión, hablar sobre alguno de los temas que aquí tratamos, nos puede contactar en los DMs en @cuadrantealfa en Twitter o también en el grupo en Telegram. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. Ha sido una semana movida la que se ha llevado a cabo aquí en Colombia. Si bien venimos de un primer puente, marzo nos dio ese puente de San José. Entonces muchos de ustedes pudieron salir, pudieron descansar, pudieron tener un día más de descanso, pero pues el tema noticioso se ha estado moviendo. Estuvo el tema del viaje del Pepe a Venezuela. Al parecer, según información que da la FM y que se ha estado comentando en otros lados, esto tiene mucho que ver con la gira que tuvo Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, en Estados Unidos. Y todo esto también tiene que ver, al parecer, con unas reuniones y unas agendas que van a empezar a tener el presidente Joe Biden de Estados Unidos con Petro, presidente de Colombia, en torno al tema de buscar una solución negociada con Venezuela. Esto es algo que hasta ahora se está empezando a desarrollar, así que tendremos oportunidad de poderlo tocar a más profundidad, pero lo que titula la AFM y lo que dicen en otros medios es que al parecer Colombia está ofreciendo servicios de amigable componedor para lograr llegar a un acuerdo negociado entre Nicolás Maduro, la oposición de Nicolás Maduro y los Estados Unidos. Ojalá todo esto sirva para que le retiren las sanciones a Venezuela y pues ese país tenga la oportunidad de volver a resurgir, y que ya el tema de oposición, el tema democrático, el tema de elecciones, pues lo decían en elección, en democracia, los venezolanos, sin intervención de otros estados, como lo que hizo en su momento Colombia con las famosas horas contadas que según Duque tenía Maduro. Pasó el tema de la reforma política, algo que indignó a muchos. A muchas personas no les gustaba el tema de la reforma política. Personas cercanas a Petro, personas cercanas al petrismo, al pacto histórico, a la Colombia humana, al gobierno nacional. Y es que uno revisando cositas se daba cuenta que habían algunas propuestas dentro de ese proyecto de ley que incluso podían ser catalogados como inconstitucionales. Porque eso, por ejemplo, que un congresista pueda ser ministro y volver a ser congresista, eso es romper con el equilibrio de poderes, romper con el sistema de pesos y contrapesos. Recuerden ustedes que los congresistas son los que pueden llamar a moción de censura, a debate de control político al gobierno nacional a través de los ministros. Entonces, si hay una actuación, por ejemplo, lo que ha pasado con la ministra de Minas, que a algunos congresistas no le parece, ellos están en todo el derecho, dentro de su ejercicio legislativo, de llamar a esa ministra para que rinda cuentas. Así de sencillo. Entonces, de cierta forma, el Congreso supervisa, vigila la labor del presidente. Y es que todas las 3 ramas del poder público, la forma como está basado el Estado colombiano, está estructurado que tenemos un sistema de pesos y contrapesos. Quien rompió con ese sistema de pesos y contrapesos fue Uribe, logrando reformar el famoso articulito que le permitió su reelección. Articulito que también le sirvió a Santos para hacerse reelegir en el 2014 y que afortunadamente después, en una reforma política, mediante un acto legislativo, pues
se derogó ese tema de la reelección presidencial. Se rompía el sistema de pesos y contrapesos porque se asumía que el presidente saliente era el que lograba impulsar nombres, por ejemplo, la terna para fiscal, para que la Corte Suprema de Justicia en sala plena escogiera el nuevo fiscal y ese fiscal llegara casi en coordinación con el nuevo gobierno. Era como una especie de forma de tener los órganos de control independientes al presidente actual. Con la reelección de Uribe todo eso se rompió, entonces teníamos que Uribe, aparte de ser el presidente y aparte de tener la rama ejecutiva, tenía mayorías en el Congreso y tenía entes de control, tenía fiscales, tenía contralores, tenía procuradores y un poco más de cosas. Por eso es que en el episodio del miércoles pasado lo hablábamos como el uribismo sí tenía coaptado el poder. Y aún tenemos algunos rezagos, entre esos el fiscal Barbosa, ya vamos a hablar de él. La reforma política era una defecio. Ese tema de tener congresistas ministros y volver a hacer eso, o el tema de los transfugismos, pues son cosas que son muy delicadas y que yo estoy seguro que así hubieran sido aprobadas por el Congreso, no hubieran pasado por el examen por parte de la Corte Constitucional, porque vuelvo y digo, esto rompe directamente la estructura del Estado Social de Derecho que es Colombia, la estructura básica que tiene el Estado colombiano a través de las tres ramas del poder público. Con el tema del transfugismo se quería dar como una especie de posibilidad que congresistas en ejercicio de otro partido pudieran hacer parte de otros partidos. Pues ese tema ya está establecido, ya está muy bien manejado. Una persona puede renunciar a su partido, renuncia, se aparta y después puede estar en otro o conformar otro después de un tiempo prudencial y con la debida autorización del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Ya lo han hecho otros, ya esto ha pasado. Pero eso de hacerlo de forma rápida, de quickly, venga, yo y me siento conservador y mañana me autopercibo como liberal, pero pasado mañana me voy a autopercibir como uribista del Centro Democrático y después quiero ser progresista del Pacto Histórico, pues como que no. Eso le resta seriedad y esto sencillamente es una forma de defraudar la confianza del elector. Nosotros, los ciudadanos que vamos a votar, que estamos en todo el derecho y en la obligación de salir a votar en cada una de las elecciones, lo hacemos a través de un partido político, a través de un grupo de personas que postulan sus ideas, que ondean una bandera política, que les conocemos sus programas y votamos por ellos. Pero que después esa persona que se hace elegir con nuestros votos quiera cambiarse de partido porque dice que ya no se autopercibe como del pacto histórico, pero que se quiere autopercibir ahora como congresista del Partido Conservador o vaya uno a saber de cuál otro, pues eso es una forma de defraudar el voto, la confianza del elector. Ellos se deben a nosotros, no al contrario. Y esto estoy muy seguro que la Corte Constitucional también lo hubiera tumbado. Hay otros puntos interesantes dentro de lo que se conocía de esa reforma política y que el mismo Petro lo sacaba de relucir en un trino en donde le quitó completamente el apoyo, y es el tema del financiamiento de las campañas. Sí, el Estado puede financiar campañas, pero no es como la forma como lo andan explicando los uribistas, que es que Petro lo que va a hacer es financiar campañas de sus aliados políticos. Iba a desfinanciar, iba a empobrecer las campañas de los partidos de oposición. No. ¿Cómo funciona el sistema, para decirlo así rápidamente? Un partido político se lanza a una elección. Elección presidencial, pongámoslo así. Entonces, el partido X se lanza a una elección, tiene su candidato, tiene su fórmula a la vicepresidencia y empieza a buscar apoyos. Esos apoyos a nivel económico llegan a través de donaciones que tienen que ser transparentes, que tienen que ser abiertas al público, que cualquier persona las pueda consultar, las pueda registrar y todo eso se tiene que manejar a través de una contabilidad. Pero ese partido no solo está enfocado en una elección presidencial, sino que también en una elección al Congreso, en donde espera tener la mayor cantidad de curules posibles, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Entonces, como es una campaña mucho más grande, presidencia y Congreso,
empiezan a recibir y a buscar muchos más apoyos económicos. Aquí es en donde entran ciertos asuntos. Intereses de privados, empresas, gremios, bancos, medios de comunicación y otros más empiezan a aportar a esas campañas. Pasó con el plebiscito del 2016, han pasado con elecciones de alcaldías, gobernaciones, consejos, lo que sea. Y resulta que después esos congresistas que ganaron esa elección, o ese presidente que ganó esa elección, pues queda de una forma coartado, arrinconado, en deuda con esos humildes donadores de muy buen corazón que donaron dineros. Es ahí en donde empieza a entrar en fuerte el tema de los famosos lobbies. El lobby de tal gremio, el lobby de tal petrolera, el lobby de tal empresa, el lobby de tal sector financiero. Todas esas cosas para que se aprueben o se tumben proyectos de ley que les pueda favorecer o que sencillamente no les favorece. Entonces tenemos a un congresista que en vez de ejercer una función pública propia del legislativo, tenemos a un mandadero que sencillamente está pagando favores políticos de lo que recibió con dineros de un sector privado. Lo mismo pasa con un alcalde, con un presidente, con un gobernador. Lo que yo entiendo del tema de recibir que el Estado sea el que financie las campañas es que, claro, el tema de las donaciones puede seguir vigente, pero ya no va a ser el donador de muy buen corazón, el señor banco de las 3 letras, el señor cervecero, el señor de las gaseosas, el señor de tal gremio, de tal cosa, que done a un partido, sino que sencillamente ese dinero va al Estado, el Estado lo recibe y se enfoca directamente al financiamiento de campañas políticas y que ese dinero que les llegue de cierta forma está siendo filtrado, permeado. Le llega al Estado, pero el Estado lo redistribuye de entre todos los partidos y movimientos políticos que se presentan a una elección en concreto. Con esto realmente sí se podría acabar muy fuertemente el tema de los lobbies, el tema de los lobbies de los financiadores de las campañas. Que porque una empresa financia, porque una empresa dona dinero a una campaña, porque esto también le sirve para temas contables. No es que digan, uy, es que este banco es de tan buen corazón que construyó unas casitas y financió una fundación, ayudó a una casa de viejitos, ayudó a un orfanato. No, no es que lo hagan de buen corazón, eso lo hacen porque sencillamente esto es deducible en materia de impuestos, les beneficia en su parte contable y por eso lo hacen. Y resulta que para donar a las campañas políticas también, no por nada, por ejemplo, Da Vivienda y otros bancos aportaron dineros a la campaña del plebiscito por el sí, pero también por el no. Y ha pasado en elecciones presidenciales y de Congreso. Diferentes entidades, organismos, empresas privadas donan dineros a diferentes campañas, pues para mostrarse como democráticos, como financiadores de la democracia, pero también para recibir un tema de deducción de impuestos, pero también, obviamente, ahí está la mano negra de incluir el tema, pues, del lobby que puedan ejercer de la presión, cobrando dichos favores. Si el dinero se dona directamente al Estado y el Estado lo recibe en una bolsa común y lo redistribuye en los partidos, pues claro que se cortaría de tajo y en gran parte, en gran medida, en una gran probabilidad, el tema de los lobbies financieros a la hora de ejercer presiones a sus prodigados candidatos que lograron una elección popular. Esperemos a ver qué pasa, a ver si el gobierno se anima esta vez ahí sí a presentar una buena reforma, no sin antes saber, esclarecer de quién fue la responsabilidad y quiénes fueron los que le metieron mano a esa reforma política para empezar a meter esos articulitos que incomodaron mucho en todo lado. Tanto así que ni el gobierno, ni el pacto histórico, ni el Congreso, nadie dijo, no, esa reforma como que apareció y alguien la presentó, no sabemos quién fue y afortunadamente se cayó. El rol del fiscal Barbosa ahora como opositor. Y todo esto tiene mucho que ver con el tema que hablábamos hace un rato frente a lo que significa romper el sistema de pesos y contrapesos. El mejor ejemplo está el articulito de la reelección de Uribe. ¿Cómo es que llega Francisco Barbosa a ser fiscal de Colombia?
que estuvo en gran parte del gobierno de Iván Duque y que está ahorita en el gobierno del Pepe, de Petro. Bueno, resulta que Francisco Barbosa, para quienes no sepan, era militante del Centro Democrático. Llegó al uribismo porque su muy buen amigo, Iván Duque, compañero de pupitre en la universidad en la Sergio Arboleda, pues lo recomendó. Y entró en la presidencia de Iván Duque como consejero. Entonces él estaba detrás de Duque, le decía qué decir, le decía qué hablar, y salía en defensa de Duque cada vez que había un escándalo y otras cosas más. Cuando ya era hora de cambiar el fiscal porque el periodo de Néstor Humberto Martínez finalizaba, Duque conformó una terna en donde metió a su muy buen amigo Francisco Barbosa. Francisco Barbosa es abogado, sí, pero no es penalista. No conoce el derecho penal, no lo entiende, no lo comprende. Por eso es que dice todo lo que dice y por eso es que sus declaraciones resultan ser mucho más polémicas, y he visto como colegas abogados que son penalistas, que ejercen el derecho penal desde el litigio, desde la justicia, desde otros rubros como el tema de la educación, de la doctrina, lo que sea, han criticado fuertemente los pronunciamientos, las salidas en falso que ha tenido alguien como Francisco Barbosa, que sencillamente no conoce el tema, no lo entiende. Y hoy vemos que ese Francisco Barbosa, que gozaba de amiguismos con Duque, que él venía a decir que él era el segundo cargo más importante del país, lo cual es falso. Está igual que Francia Márquez. Francia Márquez en la entrevista con Vicky Ávila también decía que el cargo de ella era el segundo más importante del país. Falso. La vicepresidencia no es un cargo. La vicepresidencia sencillamente es una dignidad que se ejerce para reemplazar al presidente sus faltas temporales y absolutas, y ya, no es un cargo, no hace parte ni siquiera del gobierno, hace parte de la rama ejecutiva sí, pero ni siquiera hace parte dentro del gobierno. El fiscal, que está dentro de la rama judicial, tampoco es el segundo cargo más importante del país, y él nos recalcaba muchas veces que él, antes que fiscal, era padre, y justificaba sus idas de paseo a San Andrés y a otros puntos. Bueno, pero resulta que en el gobierno de Iván Duque no decía nada. Criticaba a los opositores de Iván Duque. Fijaba posturas. Decía cosas. Se inmiscuía en política. Pero no pasaba nada. Llegó el PP a la presidencia, inició la presidencia Petro, y el fiscal Barbosa tuvo un cambio. Empezó a ejercer un rol fuerte de oposición, muy similar a lo que hace su compañera de partido y de movimiento Margarita Cabello Blanco en la Procuraduría. Y empezamos a ver cómo Francisco Barbosa empieza a romper el Estado de Derecho, empieza a romper la institucionalidad, empieza a extralimitarse en sus funciones al decir incluso que él va a impedir y va a hacer todo lo necesario para impedir, por ejemplo, proyectos de ley que tengan que ver con negociaciones, con acuerdos, con temas de excarcelación, de beneficios carcelarios, de penas alternativas. Lo hemos visto dando entrevistas con Luis Carlos en la FM, en donde critica unos proyectos de ley que está impulsando el ministro de Justicia, en donde salen un poco de cosas a decir que él va a impedir que se aprueben esas reformas. Hay que decirle al fiscal que él es fiscal, hay que decirle a Barbosa que su función es investigar, perseguir a las personas que cometen un delito, que él es el titular de la acción penal en Colombia, que su labor no es hacer lobby, que su labor no es decirle a los congresistas qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, que su labor no es ser un legislativo de la oposición, no. Él sí puede ser llamado por el Congreso, él sí puede entrar en un debate dentro del ejercicio legislativo del Congreso. Claro que sí, se está haciendo una reforma a la justicia, se habla del tema de la excarcelación, de penas alternativas, pues obvio que llamemos entonces al señor fiscal para que dé sus conceptos. Concepto favorable o concepto desfavorable. Concepto favorable con sus peros o concepto desfavorable de una forma no rotunda. Está bien, se le va a escuchar, pero quienes toman la decisión son los congresistas en democracia, no el fiscal de forma autoritaria. El fiscal no tiene por qué venirle a decir a cada uno de los congresistas cómo tiene que votar, cómo tiene que ejercer su labor legislativa. El fiscal no tiene por qué extralimitarse, y esto es algo que tiene que entrar a revisar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
y tiene por qué no haber un llamado de atención por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, que fue la que lo nombró, para que se enfoque en lo que se tiene que enfocar, haga lo que tiene que hacer, que no se extralimite, que no se le olvide que él es el titular de la Acción Penal de Colombia y que su función es perseguir delincuentes, ayudar a que la justicia opere, a que eso que se llama el derecho penal, que es la última ratio, funcione. Y también administrar todo lo que significa administrar una entidad tan grande y poderosa como lo es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, que él se las venga a dar de opositor, de legislador, pues no le queda bien. Y él sí está rompiendo la institucionalidad. Pero bueno, eso pasa por nombrar al amigo de Duque, al compañero pupitre, esa persona que de derecho penal no tiene nada y que sencillamente viene a ser de los últimos baluartes de Duque, del uribismo, que hoy ostentan un cargo de poder. Lo mismo pasa con Margarita Cabello Blanco, ex ministra de Justicia de Iván Duque, y que Iván Duque pues la nombró allá para el tema de que fuera escogida como procuradora. Al momento de hacer la terna y todas esas cosas, muy bien recomendada, bendición mijita, y vaya, haga patria en nombre del uribismo desde un órgano de control. Por eso estamos teniendo a una procuradora hablando, criticando la reforma. Su función es disciplinaria, su función dentro del Ministerio Público es investigar a todos los funcionarios públicos. Si el Congreso la llama, si el Congreso la cita, para que hable, para que opine, para que dé su concepto favorable o no frente al tema de la reforma laboral, pues lo harán. Pero ella tampoco puede ponerse a decir cómo tienen que legislar los congresistas, qué es lo que tienen que aprobar y qué es lo que no. Esa no es una función. Ni la procuradora ni el fiscal tienen funciones legislativas. Comenzando que el fiscal está dentro de la rama judicial y la procuradora ni siquiera está dentro de una de las tres ramas del poder público. Es un poder completamente independiente, es el Ministerio Público que se llama. Ellos, estos funcionarios uribistas, sí son los que están transgrediendo la institucionalidad. ¿Pero qué dicen los uribistas al respecto? Están orgullosos, están diciendo, ese sí es mi fiscal, esa sí es mi procuradora, adelante, siga defendiendo la democracia, maestro. Bueno, quiero finalizar este episodio de hoy viernes con un audio de Aldemar Gamba, hermano de Luis Gamba, oyentes del podcast aquí del Cuadrante Alfa, y quien muy amablemente nos envió un segundo audio contándonos sus impresiones sobre lo que es vivir en el Japón. Nosotros ya habíamos escuchado unos episodios atrás unos primeros pensamientos, unas primeras reflexiones sobre lo que significa ser colombiano y vivir en el Japón imperial. Japón tiene un imperio, lo que significa el tema del trabajo, lo que significa el tema de la hipocresía y un poco más de cosas que él nos compartía. Y en esta ocasión nos viene a hablar sobre algunas expresiones en el japonés y también sobre un significado muy curioso que tiene él, Aldemar Gamba, con su apellido, lo que significa el apellido Gamba en el Japón. Buenas. Ok, con respecto a mi experiencia viviendo en Japón, yo aquí tengo ya 15 años, voy a cumplir 16 años viviendo acá. Y la verdad, yo me considero una persona con suerte porque tengo muchas cosas a mi favor. Entonces a mí en Japón me ha ido muy bien. Sé que me podría ir mejor. Es más, conozco a mucha gente a la que le va mejor, pero pues igual yo no me quejo, a mí me va bien. Desde pequeñito yo tuve claro de que me enseñaron que uno debe ser respetuoso y que cuando uno llega a la casa de otra persona uno no llega a subir las patas sobre la mesa. Entonces yo he sido muy respetuoso con los japoneses, siempre. Yo me vine para acá y tuve que hacer un curso intensivo de japonés antes de llegar para por lo menos poder saludar o saber lo básico, los números o algo así. En fin, y entonces siempre llegué como con respeto a los japoneses y eso es algo que sienta bien. Yo nunca llegué aquí con los aires así en los que llegan, por ejemplo, los gringos que son muy, bueno, me importa un culo, yo no sé japonés, usted verá cómo me entiende, yo miro cómo le hablo y usted esfuércese por entenderme. Y los japoneses, en medio de su humildad y su cosa, tratan de entenderle al extranjero. Pero eso sí,
hay extranjeros de extranjeros. La verdad es que Japón sí es un país un poco racista, pero por debajo de cuerda, porque es que los japoneses son solapados. La sociedad japonesa como tal es solapada, el gobierno japonés es solapado, todo lo hacen por debajo de cuerda, que no se enteren los demás, muy calladitos, la ropa sucia se lava en casa, que nadie se entere de esto, escondamos esta información, acá no hay libertad de prensa, en fin, ¿no? Entonces, los japoneses, pueda que a ciertos extranjeros, me refiero a los que son de un tono de piel diferente, a los que son de ciertos países. Entre esos está Colombia. Lo que pasa es que, como repito, yo tengo cierta suerte en ciertos aspectos que ya ahorita hablo de eso. Pero entonces, con ciertos extranjeros, los japoneses son más como que no los tratan muy bien, como que son un poco apartados o algo así, ¿no? Algunos los tratan mal, algunos los ignoran, los dejan hablando solos y demás. Todo depende del color de la piel, de cómo se comporten, de cómo se visten, de cómo actúan, de si son respetuosos o no son respetuosos, en fin, muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál es mi suerte? Mi suerte es que yo soy de tez blanca. Mi suerte es que yo tengo una cara que, pues no es que yo me crea pues el súper lindo, pero no soy feo. Y lo otro es que yo soy demasiado diplomático y muy respetuoso y yo hablo japonés. Las personas que hablamos español tenemos, yo creo que la mejor pronunciación de japonés que todos los demás otros lenguajes, incluido el chino. Nosotros pronunciamos mejor japonés que ellos porque la fuerza de la lengua que utilizamos nosotros para nuestras consonantes y vocales es la misma que ellos utilizan. Entonces es muy fácil pronunciar japonés para nosotros que hablamos español. Entonces, claro, si tú le sumas al tener la habilidad fonética para un idioma, aparte de eso el estudio que le metes al lenguaje y aparte de eso el respeto por aprender la cultura y las tradiciones japonesas, entonces tú mezclas todas esas cosas y si eres de tez blanca si eres respetuoso y demás y sabes cosas de la cultura y la cosa, entonces pues tú mezclas todo eso y a ti te va súper bien. Yo donde llego, a mí los japoneses me tratan súper bien y me adoran y demás. Otro factor es que yo vivo en una ciudad que está muy cerquita a Tokio, apenas a 50 kilómetros de Tokio. Entonces muchísima gente que vive y trabaja en Tokio está aquí. Muchísimos universitarios están acá. Acá están los centros de investigación, como por ejemplo, acá también está la sede de lo que es como la NASA japonesa. Aquí está el acelerador de hadrones de Japón, está en esta ciudad, porque yo vivo en la ciudad científica. Entonces aquí hay muchísimos extranjeros y los japoneses están acostumbrados a lidiar con extranjeros. Entonces, si yo voy como extranjero, con tez blanca, con respeto, hablando un poquito de japonés y hacer vueltas en japonés solo, ellos creen que, ellos no saben si yo soy o un descendiente japonés o si yo soy un científico que está viviendo en esta ciudad, o si yo soy una persona del gobierno, hijo de algún diplomático que está viviendo en esta ciudad. O sea, como ellos no saben quién soy yo, entonces me tratan con el respeto que me merezco cuando interactúan conmigo. Entonces, todo se basa en el respeto. Del cómo le va a uno en Japón, yo diría que todo se basa en el respeto, en el cómo uno se muestre, cómo uno habla con las personas. Y a partir de ahí pasa el resto, ¿no? Entonces, mucho de mi suerte se debe a eso, al respeto que tengo por los japoneses, su cultura y su cosa. Ya de puertas para adentro rajo en mi casa, con mi esposa, con mis amigos, demás, rajo de la cultura, de las ciertas cosas que no me gustan y demás, pero de dientes para afuera, no. Entonces, con respecto al nuevo régimen del emperador o lo que sea, la verdad es que no se ha sentido ninguna diferencia. Pues sí, tenemos problemas económicos como los tiene ahorita todo el mundo. Tenemos se le podría decir como una recesión económica, la gasolina está carísima, han subido los precios de los alimentos y demás, cosa que aquí nunca se veía eso. Aquí los precios, por ejemplo, si yo comparo el precio de un paquete de papas fritas ahora con el precio de hace 15, 20 años, digamos que el precio se mantuvo durante esos 20 años y ahorita solamente ha subido, digamos, un 10%, algunos un 15%, comparado con el valor de hace 20 años. Entonces, es una cosa que
que pues ok, se nota porque el aumento en los salarios también es súper poquito. Entonces, como no aumentan los artículos, no aumentan las cosas, pues no aumentan los salarios, entonces se mantiene como el mismo valor en yenes, que es la moneda de acá. Pero pues sí, digamos que nos ha tocado apretarnos el cinturón, nos ha tocado salir menos a quemar gasolina y demás, porque pues hay cosas carísimas, le subieron a ciertos artículos y demás, pero digamos que en cuanto a gobierno como tal, no hay ninguna diferencia de nada. No importa si pasó tal emperador, si pasó el anterior, que ahorita estamos en la era Reiwa, que la era anterior se llamaba Heisei, que porque cambió el emperador entonces cambia el nombre de la era, y que van a haber mayores cambios. No, la verdad es que no. Todo lo vemos igual. ¿Por qué? Porque es que en Japón rigen más que todo son las empresas. Las empresas tienen un poder, y el hijo de puta acá, tanto así que ellos manejan sus propios calendarios. Aquí no tenemos días festivos como en Colombia que, es día festivo, entonces para todo el mundo día festivo y ya. Que día del trabajo, entonces todo el mundo descansa el día del trabajo y ya. No, aquí cada empresa maneja su calendario como se le da la gana. Si hoy es 1 de mayo y que es el día del trabajo, la empresa dice, pues no, yo lo voy a correr para este viernes, para que descansemos viernes, sábado y domingo, y pues la gente hace eso y listo, vive feliz y no se quejan, ¿no? Les quitan un festivo mientras los demás están descansando, pues uno en la empresa de uno, digamos que tiene que ir a trabajar, pero después se lo compensan a uno y ellos cambian las normas como quieran. Por ejemplo, que dicen, no, que el gobierno estipuló que la ayuda para no sé qué, para las faltas por coronavirus de las personas que no van a trabajar debe ser de tanto. La empresa dice, no, yo les voy a quitar los días compensatorios si faltan por decir que la vacuna les dio un efecto más de un día, y estos días se los voy a pagar, estos días no se los voy a pagar, no sé qué, y las empresas hacen lo que quieran. Entonces uno como que se rige mucho también es por el poder y las normas de las empresas o donde uno trabaja, más que del propio gobierno como tal. Y pues obviamente sí, aquí las grandes empresas, yo trabajo para una compañía internacional, multinacional, que es japonesa, es maquinaria de construcción Hitachi. Yo trabajo para Hitachi y eso es una empresa que tiene muchísimo dinero y hacemos desde bolígrafos hasta plantas nucleares y en el medio de maquinaria de construcción, ascensores y demás. Y esa es una empresa que es de yakuzas. Y ellos son los que mandan la parada, pero es que los yakuzas y la mafia japonesa no tienen nada que ver con otro tipo de mafias. Aquí antes, por el contrario, ese tipo de mafia es más respetuosa con la ley, más que el propio gobierno y las instituciones gubernamentales y estatales. Entonces, esa gente es súper... Erai es el término en japonés, o sea, es una gente que es súper respetuosa con las normas, súper correcta, nada de corrupción, lo que se conoce como corrupción en Colombia. Entonces, digamos que lo que hace el emperador es una figura decorativa, o sea, es un muñequito que está puesto ahí para representar lo que significa la tradición, cosa que es muy importante en Japón, todo lo que es tradición. Entonces es simplemente alguien que está ahí, que supuestamente debería aconsejar al primer ministro, pero pues el primer ministro también es una figura que tampoco es que sea la gran cosa, porque pues sí es una persona que trabaja duro y demás y está ahí defendiendo las cosas de su partido, pero eso es lo que sí importa, el partido político. El partido político es quien pone al primer ministro de turno, a cualquier político de turno. Entonces los partidos que acá, que es como si, digamos, por decir el conservador y el partido liberal, entonces ellos son los que se encargan de poner las leyes, y están estos que son un poquito más libertinos y están estos que son los que le hacen oposición, y entre ellos cuadran las cosas y verdaderamente sí buscan lo que es lo mejor para el pueblo. Sí buscan lo que es verdaderamente lo mejor para la economía, lo mejor para la educación, lo mejor para la salud. Entonces hay dos bandos que, aunque parecen rivales en el poder, la verdad es que siempre están buscando el beneficio propio, porque pues es algo que sí está estipulado en la cultura japonesa desde pequeñitos, desde antes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ellos trabajan por el bien común, por ayudar a los demás y salir adelante entre todos.
Entonces, pues digamos que entró el nuevo emperador, ok, comenzó. Digamos que nosotros cambiamos fue la fecha del calendario, pasamos de año 30 a empezar a escribir, estamos en el año 1 y de resto no ha cambiado nada, todo es la misma vaina, porque pues todos siguen siendo japoneses y siguen con sus costumbres y siguen manteniendo su educación desde el principio, su objetivo principal, que es el bien común. Como se pudieron dar cuenta, Aldemar nos va contando cositas mientras va manejando. Allá tenemos una diferencia horaria grande. Es un audio muy interesante. Qué curioso eso que nos cuenta sobre el apellido Gamba, sobre el tema de algunas palabras. E insisto, me sorprendió mucho lo que él nos decía sobre que los latinos, los que hablamos español, podemos tener una muy buena pronunciación en el japonés. Japón es un país que espero conocer. Esperemos que el dólar baje un poquito porque obviamente está jodida la cosa, pero sería muy bonito conocer el Japón. Recuerden que Japón tiene una diferencia horaria de 14 horas. Están ellos 14 horas adelante que nosotros. Y con este audio de Aldemar Gamba y saludos también a don Luis Gamba, su hermano, nos despedimos para recordarles que tendremos un nuevo episodio podcast el día lunes 27 de marzo. Ya tendremos semana full. Así que por lo pronto tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos estaremos escuchando el lunes.